tal, amigos? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación y bueno, pues vamos a iniciar con la clase que se denomina ¿qué es una fortaleza espiritual? Vamos a denominar así la clase y bueno, nos vamos rápidamente a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría a través de su Santo Espíritu en el nombre de Jesús, que nos abra el entendimiento y que su palabra, bueno, pues nos llegue a traer convicción de pecados que todavía tenemos muy ocultos usted y yo, ¿verdad? Y que Dios quiere que cada día nosotros nos vayamos regenerando conforme va pasando el tiempo. Acuérdese que esta restauración que nosotros, los seres humanos, cuando recibimos a Cristo, vamos adquiriendo cada vez más y más. Claro, si nosotros lo anhelamos, pues es hasta el último día que nosotros estemos sobre esta tierra. Así que siempre hay cosas que Dios va a tener que mostrarnos y que restaurar. Hoy vamos a hablar de este tema sin duda muy importante. Nos vamos a la segunda de Corintios, que es en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículos 3 al 5, y dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está indicando que nosotros somos como soldados. Habla de la milicia, él está haciendo un comparativo de que usted y yo pues tenemos luchas todos los días, y no nada más con las personas en nuestro trabajo, en nuestra casa. Tenemos luchas espirituales. Una vez más, yo le quiero invitar, ¿verdad? Como lo hago siempre, casi por lo regular en cada clase, le invito para que usted consulte las clases que tengo aquí en este canal. Hay una clase que se llama La autoridad del creyente. Allí yo explico lo que es la armadura de Dios. Dice usted, bueno, pero ¿de qué está hablando esta persona, no? ¿Cuál armadura? Bueno, para personas que no saben, que no conocen de la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar cada día en nuestras oraciones pidiéndole a Dios que nos dé protección contra las acechanzas del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando siempre a quien devorar. Entonces tenemos nosotros que saber que tenemos autoridad ya como creyentes. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y se arrepintió de todos sus pecados, usted ya está caminando en obediencia y por lo tanto, pues el enemigo va a emprender una serie de ataques contra usted. Pero esto no es para que nos asustemos, sino para que estemos siempre a la defensiva. Y como dice Pablo, ¿verdad? Que nuestra milicia, bueno, no es carnal. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Dice que para derribar fortalezas, o sea, para destruir, derribar fortalezas. Dice usted, ¿cuáles son estas fortalezas? Muy bien. Aquí el apóstol Pablo estaba siendo muy claro, porque estaba él llevando la palabra a una iglesia fundada en Corintio, una ciudad que era altamente pagana. Allí era muy idólatra esta ciudad de Corintio, y allí se establecía mucho la idolatría. Tenían un templo enorme que se veía en el mar, así, en una parte muy alta de Corintio se veía ese templo que estaba dedicado a una de sus diosas, que tiene otros nombres en otros países, como lo es Astoret, como lo es Diana, así cambia de nombre esta deidad, pero allí en Corintio le rendían mucho culto. Entonces allí se llevaban a cabo muchos actos de idolatría, muchos actos de brujería. Entonces no era fácil la predicación del evangelio, sobre todo para los creyentes allí en Corintio. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Que aunque andamos todavía en este cuerpo, somos carne, ¿verdad? Todavía nuestras armas, las armas con las que nosotros podemos derrotar al enemigo, no son carnales, o sea, no las vemos, son espirituales, poderosas en Dios, solamente en Dios,
para derribar todas esas fortalezas. Vamos a explicar qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es una fortaleza? Bueno, vamos a hablar principalmente aquí de cuestiones espirituales. Las fortalezas eran como especies de edificaciones que se levantaban para protegerse de los ataques de los enemigos. Eran fortalezas fuertes, como usted le quiera llamar. Ya ve que en Estados Unidos levantaron muchos fuertes, sobre todo los militares, para protegerse de los ataques de los enemigos, muchas veces de los indios aquí en Estados Unidos, por hablar algo más conocido para nosotros. En otros países, bueno, levantaron murallas grandes, enormes, como la muralla china, en fin. Todo este tipo de edificaciones resguardaban una ciudadela, resguardaban a las personas de posibles ataques, pero eran fortalezas que tenían unos cimientos pues bastante fuertes también, valga la redundancia, sí, eran fortalezas que tenían que estar bien construidas. Es como ahora, usted construye una casa, usted puede observar, ¿verdad?, cómo construyen los edificios. Las casas tienen que tener buenos cimientos para que pueda estar bien firme esa edificación, para que pueda estar fuerte y no cualquier cosa la pueda derrumbar. Entonces eso es en sí una fortaleza, para protección o para encerrarse usted, para que nadie le moleste, en pocas palabras. Allí usted puede permanecer sin que nadie le vaya a afectar. En aquellos tiempos eran muy, se usaban mucho precisamente para detener los ataques de los enemigos. La Biblia dice en Josué capítulo 6, versículo 12, que Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Allí nadie podía entrar ni salir. Mas el Señor dijo a Josué: mira, hoy te he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. El mundo que usted y yo vivimos hoy es un mundo muy cambiante, muy radical, ¿verdad? Las trampas y lazos que utiliza el enemigo hacen que se debilite muchas veces nuestra fe. La fe, sobre todo, que los creyentes debemos de estar teniendo siempre en Dios, ¿verdad? Y nos afecta de tal manera que poco a poco logra moverlos, desplazarlos del fundamento de Jesucristo. Así de ese tamaño. Hace que nos convirtamos en personas conformistas, indiferentes, perezosas, pasivas y permisivas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros como creyentes, bueno, decimos sí tengo fe, ¿verdad? Desde el momento y hora que yo entregué mi vida a Cristo, sí. Pero si nosotros no estamos activando el músculo de la fe, es como cuando empezamos en el gimnasio. Nosotros tenemos músculos, tenemos lo que le dicen, ¿verdad?, todos los entrenadores, masa muscular que usted tiene que ir fortaleciendo cada vez más, no para que esté así como los hombres en el caso de las mujeres, sino para que tenga usted sus músculos fuertes, que no los tenga flácidos. Entonces así es la fe. La fe es un músculo que se tiene que ir ejercitando, y muchas veces, para no estar nosotros batallando, ¿verdad?, y esos ataques del enemigo que tenemos, nosotros caemos en un estado de indiferencia. Hay muchas cosas a nuestro alrededor, espiritualmente hablando también, que ni siquiera nos imaginamos que existen. Espero que usted me esté entendiendo, ¿verdad? Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan y un propósito para nuestras vidas. Y Él no nos iba a mandar a la guerra sin armas. Nosotros estamos en una guerra. Usted puede leer Efesios 6, versículos 10 en adelante. Yo le decía hace un momento que usted puede ir a una clase que se llama La Autoridad del Creyente, que está aquí en este canal. Allí dice cómo debe usted de colocarse la armadura para poder entrar a esta guerra espiritual. Y allí mismo en ese capítulo 6, versículos 10 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra las personas.
es contra entes espirituales de maldad, así como lo está usted escuchando. Muchas veces creemos que el pleito, la ira, el coraje, la contienda es contra el esposo, contra los hijos, contra el vecino, contra el jefe, y no. Es contra un orden espiritual que allí, en este capítulo que yo le estoy dando a conocer y que usted puede leerlo allí en su casita, ahí se va a dar cuenta que el enemigo tiene jerarquías, tiene espíritus en un orden que controlan desde los países, las ciudades, los barrios, etcétera, pero también hay control sobre las personas. Entonces, tenemos que nosotros tener ese conocimiento y Dios quiere que nosotros estemos siempre alertas. Por eso nos dice orad siempre sin cesar. Pero no se trata nada más de orar, sino de entrar a conocer de lleno, ¿verdad?, la palabra, para poder nosotros hacer uso de esas armas espirituales que Dios nos dejó. En las áreas donde están los sentimientos, las emociones y las pasiones es sin duda el alma. Estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones. Y por supuesto, pues la mente y la voluntad se controlan, ¿verdad?, con todo esto que yo le estoy diciendo, con los sentimientos, las emociones, las pasiones. Y fíjense que son las más atacadas por el enemigo de nuestras vidas, a través de las debilidades que usted y yo tenemos en nuestra carne, porque somos débiles, ¿verdad? Y Él es el príncipe de este mundo, Él ha diseñado también su propio plan, porque Jesús nos enseñó, ¿verdad?, cuando Él estuvo aquí en su ministerio, ¿verdad?, que Él nada tiene que ver con el príncipe de este mundo, ¿verdad? Para alcanzar el objetivo de buscar respuestas a través de la palabra de Dios a las carencias, debilidades y aflicciones del alma, es importante saber cuáles son las trampas y los lazos del diablo para el mundo y cómo lo dirige y cómo actúa sobre el ser humano. Usted y yo decimos, yo ya soy creyente. Bueno, pues, ¿por qué entonces, si yo conozco de la palabra de Dios, por qué tengo tantas carencias? ¿Por qué tengo tantas aflicciones? ¿Por qué tengo tantas debilidades todavía? Bueno, pues aquí yo le estoy diciendo, es importante primero conocer cuáles son las estrategias que el enemigo tiene sobre el ser humano para poderlo hacer caer, para destruirlo, para robarle y sobre todo para matarlo. ¿Qué es lo que establece pues este tipo de fortalezas en una persona? ¿Qué es lo que ayuda a que estas fortalezas se vayan edificando en nuestra mente, en nuestra voluntad? Bueno, es a causa precisamente del pecado personal, pero el pecado también de donde nosotros vivimos, ¿verdad? Porque todo esto le da derechos al enemigo, ¿verdad?, para tomar no nada más a cada persona, sino para tomarlos a todos y meterlos bajo la esclavitud del pecado. Levanta sus muros, cierra sus puertas precisamente para que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no llegue a esos lugares. ¿Qué quiero decirle yo? Mucha gente, usted le habla de la palabra de Dios y está cerrada esa persona. Dice, no, yo tengo mis propias creencias, tengo mis tradiciones, fue lo que me inculcaron, o traen fortalezas de mucho coraje, de mucho odio, y es aparentemente, le digo aparentemente es impenetrable ahí la palabra de Dios. Sabemos que para Dios nada es imposible, pero Él nunca va a ir en contra de su voluntad. Escuche muy bien, nunca. Él jamás va a ir en contra de su voluntad. Por eso es importante que cuando usted y yo llevamos la palabra de Dios a alguien, tenemos primeramente que orar y pedirle a Dios su sabiduría, el momento, la hora, el día correctos. No nos podemos aventar, como luego dicen, nomás porque sí, como el borras, no nos podemos aventar. Tenemos que orar, porque son personas que viven bajo esclavitud, tienen fortalezas bastante bien cimentadas,
porque son fortalezas que se han ido, pues vamos a decirlo, ¿verdad? Valga la redundancia, se han ido cada vez haciendo más y más fuertes. O sea, ya estaban construidas, pero muchas veces uno las va haciendo más y más fuertes. Hay ciudades, hay colonias, hay barrios donde están estas fortalezas también. O sea, no nada más son fortalezas en una persona, sino también en el ambiente que nos rodea. De los pecados que producen la esclavitud de un pueblo, estoy hablando, ya ni qué decir de una sola persona, ¿verdad? Es primeramente la idolatría, el ocultismo, todo lo que está relacionado con este tipo de prácticas. A causa de todo esto, dice, los pueblos quedan cautivos bajo cielos de bronce, que son esos cielos de bronce que habla la Biblia en Deuteronomio 28:23, son las maldiciones, y la tierra de hierro viene siendo la dureza de los corazones, ¿verdad? La incredulidad, la esterilidad. Usted le habla a una persona de la palabra de Dios y como si le entró por aquí, le salió por acá, muchas veces por esa dureza, por esas fortalezas que están ya edificadas en esa persona, ¿verdad? Desde el principio del mundo y hasta el día de hoy, el enemigo tiene bajo cautiverio a naciones, a pueblos, y las puertas del evangelio están cerradas en esos lugares. Hay países donde se practican el islam, el budismo, todo tipo de la nueva era, el humanismo, todo ese tipo de corrientes, de filosofías, que está allí muy, pero muy cerrado aquello para poder llevar nosotros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al principio yo le hablaba aquí ahorita, al principio de esta conversación, le decía yo que Jericó era parte de la tierra prometida. Dios le había prometido a Israel que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Desde luego que se iba a encontrar con muchos enemigos, porque ya vivían ahí enemigos. Eso ya también hay clases aquí donde hemos hablado, ¿verdad? Usted puede consultar cada una de las clases que están en este canal. Entonces, Jericó era una de esas ciudades que estaba, como dice la palabra en Josué capítulo 6, estaba edificada. Y usted a lo mejor ha oído hablar que Dios derribó los muros de Jericó, ¿verdad? Jericó para el mundo en aquel entonces, principalmente para los judíos, era una ciudad maldita. Estaba llena de pecado, de tinieblas, era impenetrable por ese muro que tenía, ¿verdad? Por sus puertas, por sus reyes, por sus guerreros. O sea, era una fortaleza. Acuérdese que Dios, pues a través de Josué tuvo que mandar espías, y Rahab fue una de las mujeres, una mujer prostituta de esa ciudad, que ya había oído hablar del Dios de Israel y les ayudó a que fueran aquellos espías a ver cómo estaba la ciudad, a ver de qué manera iban a entrar el pueblo de Israel para poder tomar posesión de lo que Dios ya les había dado. Para nosotros hoy en nuestra vida, hoy en nuestros días, cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Él ya nos dio el kit completo, o sea, el paquete lo tenemos completo. Nosotros ya tenemos muchas cosas que tenemos que arrebatarle al enemigo. Nos ha quitado la felicidad, nos ha quitado la salud, nos ha quitado seres que amamos. A ellos ya no los vamos a poder regresar, pero sí podemos nosotros volver a renacer con una esperanza, ¿verdad? El enemigo nos ha quitado muchas cosas y esto Dios quiere mostrárnoslo a través de su palabra. Dios había decretado juicio sobre Jericó. Pero recordemos que Jericó era parte, le repito, de la tierra prometida, ¿verdad? Que Dios le había dado a su siervo Abraham. Le dijo, yo te voy a dar una tierra prometida, y Dios siempre cumple su bendita palabra. Dios le había dado a Abraham y a su descendencia esa tierra, y nada ni nadie se lo iba
a arrebatar, a quitar, porque Dios promete algo y lo cumple. Él da su palabra y la misma nunca regresará vacía, ¿verdad? Él es fiel en su cumplimiento. Nosotros como pueblo de Dios hemos recibido sus preciosas y maravillosas promesas. Usted puede ir a la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Vamos a buscarla, la segunda carta de Pedro, para ver, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado segunda de Pedro. Aquí está. Vámonos al capítulo 2. Dice, porque, fíjese nada más, aquí está. 1:4, el capítulo 1, verso 4. Nos vamos a ir, segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado bellísimas promesas, ¿verdad? Esto lo sabe el enemigo y es por eso que nos ataca. Trata de confundirnos, se apropia, una vez más le digo, de lo que nos pertenece. Levanta muros y se resiste a rendirse. Entonces, él va a hacer su papel. La fortaleza, bueno, esta palabra tiene distintos usos. Se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza, de vigor. Por otra parte, ya le dije, ¿verdad? Es una fortaleza, es un recinto fortificado que está preparado para resistir ataques del enemigo, invasiones. Es un castillo, una ciudadela, eso es una fortaleza. Las fortificaciones más amplias son las fortalezas. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o edificio fortificado que se utilizaba para protección contra los enemigos. En la primera de Samuel, capítulo 23, versículos 14 al 19, aquí vemos que David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Este es lo que ahora se conoce allí en Israel como Masada. Allí se construían, bueno, pues este tipo de fortalezas para poder protegerse de los ataques de los enemigos. Acuérdese que David anduvo huyendo de la persecución del rey Saúl, entonces él tenía que protegerse, que protegerse a como diera lugar, ¿verdad? Aquí en la primera de Samuel 23, 14 al 19, estoy buscándola. 23, aquí está. Vamos a ver, del 14 al 19. Y David se quedó, dice, y David se levantó, perdón. Déjenme ver, aquí está. Dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. O sea, hay fortalezas aquí en la Biblia que nos dicen cómo se protegían ciertas personas, ciertos personajes como David de sus enemigos, en este caso del rey Saúl, ¿verdad? Estamos viendo esto. Hay otro tipo de fortalezas para el creyente, puede ser una fuente de protección contra el enemigo también. No todas las fortalezas son de maldad. También hay fortalezas que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Señor es nuestra fortaleza, dice el Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación es mi alto refugio. También Él es nuestra fortaleza. O sea, vamos viendo qué tipo de fortalezas nosotros estamos estableciendo en nuestra vida o cuáles estamos permitiendo que sigan estando en nuestra vida. Si de veras nosotros estamos bajo la protección del Señor, estamos acudiendo a Él y Él es nuestra fortaleza, tenemos que tener esa convicción y esa fe, ¿verdad? Tenemos nosotros ahora que ver cuáles son las fortalezas, ¿verdad? Este es otro tipo de fortalezas, las de maldad, ¿verdad? Las del príncipe de este mundo.
que afectan la vida del creyente. Hay fortalezas de indiferencia, de pasividad, de pereza, le decía yo, de conformismo, de permisividad, la fortaleza de depresión y la fortaleza del negativismo. Estas son fortalezas que nosotros nos vamos, ¿cómo le quiero decir? Ya están, mejor dicho, pero nos vamos afianzando a ellas, pues para permanecer indiferentes. Al cabo yo ya soy así, al cabo ya nada cambia, si soy creyente, pero pues todo sigue igual, me conformo. No, tenemos que derribar estas fortalezas. Yo le voy a hablar un poquito más en relación a este tipo de fortalezas, porque hay fortalezas mentales, hay fortalezas espirituales y hay fortalezas en la sociedad. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué mi oración como que no llega, verdad? Hace un momento le decía yo que sobre todo en los países, en las ciudades, en las colonias, en los barrios, en las personas hay fortalezas espirituales. Una fortaleza espiritual es el lugar en donde el enemigo construye pues allí para glorificarse a sí mismo y contra los planes de Dios, para ir contra los planes de Dios. Vemos en el libro de Daniel, nos vamos al libro de Daniel, cómo Daniel oraba, ¿verdad?, por su nación, pero dice él que tuvo contratiempos porque el príncipe de Persia, que es un principado, se oponía a que las oraciones de Daniel llegaran directamente con Dios. Entonces muchas veces nuestras oraciones no llegan porque tenemos intervenciones del enemigo, tenemos intervenciones que no quiere que la palabra de Dios llegue, ¿verdad? Este tipo de fortalezas están establecidas principalmente, estas fortalezas espirituales, es una línea de pensamientos nuestros contrarios a la palabra de Dios. Eso es una fortaleza espiritual, pero también hay fortalezas espirituales que andan alrededor de nuestras vidas. Y ahorita le voy a decir cuáles son, ¿verdad? Fíjese que qué increíble, ¿verdad? Entre más nos vamos metiendo a la palabra de Dios, más nos vamos dando cuenta que de veras estamos rodeados de tanta fortaleza, de tantas situaciones espirituales, que por eso muchas veces nuestras oraciones no llegan, ni siquiera al techo. Tiene mucho que ver su condición y la mía, las puertas que le hayamos abierto al enemigo, pero también nosotros tenemos que aprender a ver espiritualmente lo que tenemos a nuestro alrededor. Esto es bien importante, ¿verdad? Las fortalezas personales. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que existen fortalezas espirituales, que es lo primero, ¿verdad? Fortalezas espirituales que existen a nivel personal, pero también a nivel corporativo, o sea, más extensas estas fortalezas personales. Las fortalezas personales principalmente se construyen por los pecados suyos y míos, pensamientos y sentimientos que le dan paso a la oscuridad, ¿verdad? Estas fortalezas pues se establecen por el pecado, porque nosotros como creyentes no hemos cuidado nuestra vida. Si ya conocemos de la palabra, muchas veces no cuidamos nuestra armadura y se empiezan a hacer orificios y por ahí el enemigo empieza a entrar. Es importante que vayamos nosotros entendiendo espiritualmente cómo debemos de tener esa cobertura de Dios. Tenemos que caminar nosotros en la verdad, tenemos que estar clamando a Dios, tenemos que estar haciendo lo que Dios nos dice para poder contrarrestar todos los ataques del adversario. Entonces hay fortalezas espirituales, hay fortalezas personales. ¿Cuál es la clave para salir de una fortaleza personal? Bueno, la clave, la llave que usted tiene en su mano es el arrepentimiento a todos esos pecados. El arrepentimiento, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, de corazón, ante Dios y ante aquellas personas a quien nosotros le hayamos hecho daño o dañado o que nos hayan dañado a nuestras vidas. Como hemos hablado aquí también,
de los beneficios del perdón. Hay pecados que dice usted, bueno, pero yo ya estoy bien, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Eso es lo que usted ve, pero hay pecados que estamos hablando de fortalezas que están dentro de su alma, que ya están allí guardaditos. Por ejemplo, la falta de perdón, la amargura, todo eso es una fortaleza que está establecida en su vida que en la mía. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? El arrepentimiento va a ser la clave, un arrepentimiento genuino con Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir para que esto usted lo considere. Pecar no es lo mismo que vivir en el pecado, de verdad. Usted puede pecar, decir, ay, hice aquello, sin querer queriendo, ¿verdad? Pecamos, nos arrepentimos, pero ya vivir en pecado es una conducta ya pecaminosa y ya se hace un hábito. Y los hábitos se hacen vicios. Entonces hay mucha gente que ya vive en continuo pecado, ya su vida es un continuo pecado. Entonces esto ya es considerado una fortaleza dentro de nuestra mente. Por ejemplo, las personas que tienen adicciones, los desórdenes, en fin, los desórdenes sexuales, de perversión, el egoísmo, la envidia, los hábitos. Hay gente que de veras en serio tiene hábito de estar mintiendo. Hasta ellos mismos se cuentan mentiras. Entonces es ya vivir en pecado. Estas ya son conductas que se adquirieron. ¿Sí me explico? Para que entendamos que no es lo mismo pecar. O sea, podemos pecar, pero ya vivir en un continuo pecado. Vivir, hacer ya las cosas ya un hábito. Ah, no, pues al cabo que tiene. Contamos mentiras, andamos con uno y con otro hombre y total de que se hace como una especie de hábito. Yo ahorita le voy a decir de dónde también hay fortalezas en la mente, ¿verdad? Esa es una fortaleza, lo que le hablé yo de fortalezas personales. Fortalezas en la mente es fortaleza de la mente es un determinado pensamiento que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el hecho de que usted y yo no siempre aceptemos lo que la palabra de Dios nos dice, bueno, eso quiere decir que por allí está una fortaleza mental. Hay fortalezas en la sociedad, este tipo de fortalezas mentales, por ejemplo, el machismo, el feminismo, el odio a los judíos, lo que dicen semita, ¿sí? Los semitas, los judíos. Y hay gente que odia a los judíos, hay gente que es homofóbica, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, pues el amor libre es lo mejor, la poligamia, cualquier línea de pensamiento contrario a lo de Dios, eso es una fortaleza en la mente. Son cosas que ellos ya dicen, yo así pienso y así soy. Todos estos ejemplos que le acabo de decir es porque las personas traen fortalezas mentales, acuérdese, ¿verdad? También el racismo, los desórdenes alimenticios, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, todo eso. Bien, hay fortalezas ideológicas. Estas afectan un área o nivel de planeta, por ejemplo, teorías de los que saben de la ciencia, dicen, bueno, la evolución del hombre, venimos del chango y todo eso. Desde luego que no. Esas son fortalezas de ideas que ya han entrado. El humanismo es una fortaleza muy poderosa y seductora, sobre todo en Europa, sobre todo en las universidades donde la gente se dice que sabe más. Allí está muy, muy empotrado, muy arraigado esto del humanismo, ¿verdad? La nueva era también es una fortaleza que no distingue fronteras, cruza fronteras y destruye sociedades. Y hoy en día es muy, muy común este tipo de fortalezas en las personas, las podemos ver. Hay gente que dice, no, pues es que yo me he visto de blanco para recibir la energía y que todo eso son prácticas de la nueva era, que los cuarzos, que los cristales y que la purificación del cuerpo y que me voy aquí, que me voy allá.
Todo eso son corrientes de la nueva era. Tampoco no todo lo vamos a estar satanizando. Le estoy diciendo donde hay fortalezas. Estas se llaman fortalezas ideológicas, de ideologías de las sociedades. También hay otro tipo de fortalezas ideológicas como son algunas sociedades secretas, otro tipo de prácticas que son contrarias a Dios, los gnósticos, agnósticos. Todo esto no es algo que a Dios le agrade. Por eso dice, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribando todo argumento. Esas fortalezas ideológicas son argumentos que los que conocen y dicen es que yo sé esto y yo sé aquello, no saben nada. Nada más lo único que estamos viendo es que traen fortalezas muy bien allí arraigadas, bien establecidas. Hay fortalezas, yo le decía también hace rato, las fortalezas del ocultismo, ¿verdad? Estas fortalezas, bueno, pues sabemos que dice usted, no, pero yo no creo en esas cosas, pues debería de creer, porque sí hay, sí hay. Son fortalezas, simplemente, mire, vamos a algo tan facilito, tan sencillito como esto. Salga usted de su colonia donde viva, no me interesa en dónde viva, al menos aquí donde yo vivo. Yo salgo en mi colonia, mi fraccionamiento y veo en los postes de la luz, de la energía eléctrica o de teléfono, veo muchos propagandas o publicidades de personas que hacen brujería, que leen la baraja, que todo eso. Y sabe usted lo ve y dice, no, pues al cabo, pues a mí ni me interesa, yo no creo. Ese es el propósito del engaño del enemigo, de que nosotros digamos, pues no, no es malo, pues eso a mí no me afecta, yo no creo. Sin embargo, el enemigo ya está estableciendo, como los perritos cuando orinan para establecer su territorio, así el enemigo está estableciendo su territorio. Cuando usted vea más de esas propagandas o sepa que tiene vecinos que se dedican a eso, tenemos nosotros que empezar a orar, nosotros pedirle a Dios su dirección, Señor, derriba todo este tipo de fortalezas que hay a mi alrededor, porque precisamente ese tipo de fortalezas establecidas muchas veces van a entorpecer nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo, con el Señor, para que nos esté indicando, para que no haya ninguna oposición. La hubo con Daniel, ¿quiénes somos nosotros para no, verdad? Entonces, este tipo de fortalezas, acuérdese muy bien, a su alrededor las tenemos, desgraciadamente las tenemos. Dirá usted, pero ¿qué tienen que ver conmigo? Tienen que ver todo. Así como usted y yo cuando venimos a la palabra de Dios, que ya somos hijas de Dios, vamos llevando la palabra a donde vayamos. Ya le hablamos al vecino, al amigo, a la persona que no conocemos y entablamos una conversación. Nosotras vamos ya llevando la palabra de Dios, nosotras vamos difundiendo, nosotros vamos trabajando, estableciendo el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? Estas personas hacen lo mismo, pero en la oscuridad. Ellas van estableciendo, es el propósito del enemigo, van estableciendo esas fortalezas para que llegue el momento en que un creyente quede adentro de estos territorios del enemigo y batalle más en que su oración llegue hacia Dios. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Fíjese muy bien, hay lugares, yo le digo, yo me di cuenta. Acuérdese que yo lo he dicho en otras clases, yo soy reportera y bueno, Dios trató con el orgullo mío, también hay una clase andando yo como conductora de Uber. Hay colonias donde hay mucho asentamiento de ocultismo, hay otras en donde hay mucho asentamiento de
de idolatría, porque hasta tienen ídolos allí a la vista de las personas, en sus patios, allí en las bardas de esas colonias, tienen ídolos dibujados, hay iglesias dedicadas a la muerte, etcétera. De verdad, en serio, te das cuenta cómo está todo esto. Entonces esas son fortalezas, son territorios que han sido tomadas por potestades y gobiernos del enemigo. Son lugares consagrados a él. Entonces tenemos nosotros que estar bien listas, orando. Hay fortalezas sociales, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. A mí me encanta, yo ya le dije también en otra clase aquí, que vea, que lea Romanos 12, ahí habla de los dones que Dios nos dio. Allí tenemos que leerlo. Una fortaleza social es cuando en una ciudad hay muchas injusticias, hay racismo, hay pobreza y hacen lo que la gente crea que Dios hacen. Esas cosas hacen que la gente crea mal, que Dios ya no les ama, que Dios ya les ha desamparado. Por ejemplo, aquí en esta ciudad fronteriza donde yo vivo, hubo un tiempo donde se dieron muchos crímenes de mujeres jovencitas y todo. Entonces mucha gente estábamos como que en el ojo del huracán. Ya la veían como la ciudad donde mataban mujeres. Fortalezas sociales. Mucha gente creyó que Dios ya nos tenía abandonados, que por eso mataban tanta mujer joven y ya, o se las llevaban y ya nunca volvían a aparecer. O sea, cosas así, ¿verdad? Aquí hay muchas fortalezas sociales, ¿verdad? Que es necesario que nosotros oremos por todo esto, ¿verdad? Hay lugares con muchísima pobreza. ¿Quién dijo que la pobreza es algo que agrada a Dios? Claro que no, es un arrastre de maldiciones generacionales. Aquí hay muchas injusticias, hay gente que es asesinada todos los días y créamelo, no detienen a los responsables. Se lo digo como periodista, de verdad. Diariamente vemos todo ese tipo de injusticias. Entonces esas son fortalezas que se están o que ya están establecidas aquí, ¿verdad? No todo es orar en contra de los poderes de las tinieblas. La oración de guerra espiritual es muy efectiva, no cabe duda. Pero la palabra de Dios dice que se puede vencer el mal haciendo el bien. ¿Qué es lo que le quiero yo decir contra estas fortalezas sociales? Si usted, por ejemplo, a su alrededor ve que hay mucha pobreza, ¿qué podemos hacer? Ayudar a la gente, ¿verdad? Si a su alrededor hay mucha injusticia, pues vamos a pedirle a Dios en oración que haya justicia, pero que también haya misericordia. Y si nosotros estamos viendo mucha injusticia en nuestra ciudad, bueno, pues nosotros vamos a tener que actuar con amor, misericordia para los demás. Es una forma de contrarrestar estas fortalezas sociales que son parte de una sociedad. Simplemente en las redes sociales, volvemos otra vez a lo mismo, es un termómetro increíble en las redes sociales. Aquí usted se puede dar cuenta si casi matan hace poco a un ladrón y bueno, pues dice la Biblia que el pago del pecado es muerte, ¿verdad? Casi lo mataron un grupo de personas en un servicio de transporte público en la Ciudad de México. Y todos los comentarios hicieron memes, hicieron comentarios de que qué bueno que lo hubieran asesinado, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de injusticias. ¿Por qué injusticias? Dice, bueno, pero si es un ladrón, también ellos hacen daño, sí, pero ¿quién nos dijo a nosotros que nosotros éramos jueces? O sea, sabemos que tenemos una justicia que a lo mejor pues no está haciendo su trabajo como debe de ser. Dios nos dio las autoridades o permite que las autoridades que tengamos son de acuerdo al corazón de la sociedad. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay mucha injusticia, hay fortalezas sociales. Entonces, todo eso nosotros tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando en lugar de ser parte, de decir, no, sí, que las manifestaciones y que yo esto y que yo el otro. Nada de eso va a solucionar nada. Solamente orando y tratando de vencer el mal con el bien, ¿verdad?
No, la palabra de Dios es aplicable a todas las esferas de guerra espiritual, no solo en la ciudad, no solo en su vida, también con sus vecinos, ahí en el vecindario, en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el tratar de defenderse de falsas acusaciones, ¿qué es lo que más hacemos? Pero no es lo mejor, ¿verdad? Es mejor bendecir a nuestros enemigos y dejarle a Dios, pedirle a Dios, saber empezar una guerra espiritual en oración, pero también actuando cuando nosotros podamos hacerlo. Hay fortalezas en la iglesia y en la sociedad. ¿Qué es una fortaleza de la iglesia en la sociedad? Es una fortaleza que crea una mentalidad nosotros contra ellos, o sea, la iglesia contra el gobierno o iglesia contra iglesia. Claro que no. Esta fortaleza no permite fluir en la verdadera comunión, el compañerismo que Jesús hizo en sus tiempos aquí en la tierra con los que no eran hijos del reino. O sea, que vamos a andar junto con la gente que no conoce de Dios, pues no siempre, porque a lo mejor usted y yo tenemos debilidades y andando tanto con las personas podemos volver a caer en lo mismo. Pero sí, nosotros no podemos estar en contra de los demás, ¿verdad? Tenemos que ser respetuosos en ese sentido y de entender que no estamos, que si usted pertenece a una iglesia, usted no está en contra de la otra iglesia. No tiene usted por qué estar hablando mal de ninguna otra iglesia. Así de simple. No estamos en contra de la iglesia, muchísimo menos en contra del gobierno, porque las autoridades por Dios son puestas. Hay asientos en una ciudad que son asientos del enemigo y que, bueno, pues hay localidades que están muy oprimidas y ahí están controladas por principados, como vea usted el libro de Daniel, el príncipe de Persia, el príncipe de Tiro, todos estos príncipes no es otra cosa más que principados de la oscuridad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en cualquier ciudad de México, de Europa, hay lugares donde pues sabemos que se le rinde tributo al enemigo, ¿verdad? Donde se practica, ya lo dijimos, cualquier tipo de ocultismo. Hay lugares donde hay mucha incidencia de crímenes, ¿verdad? Accidentes terribles que ocurren, lugares de narcotráfico, hay lugares donde viven delincuentes que han cometido cada cosa, secuestros, crímenes tremendos, ¿verdad? Aquí podemos hablar de esta ciudad, ¿verdad? Donde muere la gente sin control, hay pandillas, hay grupos rebeldes. Todo esto son asientos del enemigo que le están dando ese poder, esa fortaleza al enemigo. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, se presta mucho para el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas por nuestra cercanía con los Estados Unidos. Eso es un asiento muy poderoso para el enemigo. También aquí se cometen muchos crímenes, lo que le llaman ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Aquí todo eso le sirve al enemigo. Haga de cuenta que está bien agarradito. Esos asientos, esas fortalezas sociales están impidiendo muchas veces que las oraciones de las iglesias completas, de usted, de mí, no lleguen directamente porque hay oposición. Hay oposición, o sea, hay asientos, no podemos ser nosotros estar pensando que somos solos aquí, no, pues yo oro por mi familia, muy bonito en nuestra casita, no, nosotros tenemos que entrarle a la guerra, estar orando por estos grupos, orando por misericordia, orando para que el Señor empiece a destruir esos muros que están asentados alrededor, esas fortalezas alrededor de nuestra vida, pero también de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país. De verdad es increíble. Aquí todos los días la gente ya llega a tener una indiferencia, lo que le decía yo al principio. Yo como reportera llegué a cubrir un sinnúmero de muertes. Dice usted, bueno, pero es que andan mal esas personas. Pues muy mal que anden. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si andan bien o si andan mal? Todos andamos, a todos de una o de otra manera andamos mal. Y aquí es terrible. Aquí todos los días hay estadísticas, todos los días se manejan crímenes. Diariamente asesinan gente, diariamente. Entonces, ¿qué es lo que de qué estamos hablando? Que son asientos del enemigo que tienen que ser derribados.
todos esos lugares, todos esos barrios donde hay asientos del enemigo muy, muy visibles, muy palpables, donde se levantan pandillas, donde hay gente que se oculta, que simplemente los que le quitan la vida a los llamados sicarios, los que le quitan la vida a otra persona, van, le quitan la vida a alguien y se van a otra colonia. Se lo digo con conocimiento de causa, con conocimiento como periodista. Entonces sí tenemos nosotros que estar en una continua oración. ¿Verdad que hay mucho trabajo en el mundo? Hay mucho trabajo. Lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer, hay que hacerlo. Yo lo digo primeramente por mí. Yo me sorprendo cuando hace mucho que no tocaba yo estos temas, y créame lo que yo me sorprendo y yo le pido a Dios que me dé esa sensibilidad para estar en oración continua. Hay fortalezas sexuales también, ¿verdad? Es todo lo que el enemigo usa a través de la pornografía, a través de los medios de comunicación, a través de todo este tipo de movimientos en las redes sociales de pedofilia, de homosexualismo, de lesbianismo. Todo eso son, con todo respeto, ¿verdad? Para las personas, las amamos a las personas, pero pues sus prácticas no, porque la Biblia lo establece como perversiones sexuales. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, volvemos a lo mismo, pues hay mucha fortaleza sexual, hay mucho lugar donde se ejerce la prostitución, hay muchos lugares, hay calles, hay barrios donde se lleva a cabo este tipo de prácticas, ¿no? A la vista. Yo les repito una vez más, yo me di cuenta de muchísimas cosas y créanme lo que el corazón se duele cuando ve uno todo esto, donde calles donde ya son destinadas a eso, a la prostitución de hombres y mujeres, y son cosas tremendas que todo esto va atrayendo más y más espíritus inmundos. El enemigo no trabaja solo, acuérdese lo que le he dicho, siempre anda en grupo para estar más fortalecido. Entonces, si hay fortalezas sexuales, en nuestra sociedad, hay fortalezas sexuales en su vida, todo esto también, por supuesto, es aplicado primeramente a nosotros y luego a nuestra sociedad. Hay fortalezas territoriales, la exportación de ideas. Por ejemplo, en Hollywood nos han vendido ideas que todo está muy bien, que el sexo libre, no hay problema. Vemos a la muchacha bonita de la película o de la serie que ahorita anda con un compañero y luego mañana con otro y luego con otra. Hay películas donde dice la protagonista, ay, ¿con cuántos me habría costado? Pues como con 20. Y se nos hace gracioso, se nos hace curioso. Eso es lo que Hollywood nos ha vendido, ¿verdad? Hay cosas también bastante fuertes que se establecen, fortalezas territoriales, por ejemplo, con falsas doctrinas, ¿verdad? Vemos muchísima gente que se mueve en masas hacia otras prácticas religiosas en todo el mundo, no nada más en nuestro país, en todo el mundo. Entonces, vemos cómo la gente es arrastrada, ¿verdad? Por esas religiones, por esas religiones que no honran a Dios, ¿verdad? Pero bueno, es lo que estamos hablando de fortalezas territoriales. El enemigo tiene control de todo lo que es el mundo. Hay otras cosas de las cuales nosotros podemos hablar, ¿verdad? Hay lugares en la sierra, en los montes, donde se le rinde culto al enemigo. Ahí se van muchos grupos de brujería, de todo. Hay fortalezas, hay centros de influencia del enemigo, y nosotros no podemos meternos sin la cobertura de Dios a este tipo de cosas. No podemos aventarnos a la y se va. Tienen que ser derribadas todas estas fortalezas. Dice otra vez más la segunda de Corintios, una fortaleza, ¿verdad? Dijimos que es cualquier pensamiento y que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, Jesús dijo en Juan 14:30 que Satanás, dice, nada tiene en mí. En la mente de él no había nada que le diera el derecho a Satanás de reclamar algo de su propiedad. Jesús nos enseña que nosotros andemos en su palabra, nosotros
Tenemos que estar bien fortalecidos en su palabra y tener el conocimiento pleno de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere que seamos libres de todo esto. En Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si usted ya es hijo de Dios, hija de Dios, usted no puede dar un paso hacia atrás. Olvídelo, para nada. Usted tiene que seguir avanzando hacia adelante, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 8, 9 dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Empiece usted a pedirle al Espíritu Santo que le revele, que le diga qué es lo que le está estorbando, primeramente a usted y luego a su alrededor, porque desgraciadamente también tenemos seres amados, seres queridos que tienen fortalezas espirituales bastante fuertes. Las fortalezas religiosas son tremendas también. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando, pero lo único que le puedo decir es que nosotros, Jesús nos ha dado, nosotros somos más que vencedores en Jesús. El Señor ya en la cruz del Calvario ya llevó todo el peso del pecado, ya nos trajo libertad, y usted puede ser libre si usted así lo quiere. Únicamente hay que ser humildes y rendirnos a Él y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que todavía me está estorbando, esas fortalezas que hay en mí, esos cimientos, de dónde vienen, del pecado de mis antepasados que siguen todavía allí en las bases de esta fortaleza. Bueno, pedir perdón para que los muros caigan, sean derribados en el nombre de Jesús. Así que yo le doy gracias por haber estado conmigo en esta clase. Dios le bendiga, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acuérdese, la sangre de Jesucristo nos cubra de todo ataque del enemigo, a su familia, a la mía, su vida, mi vida, su salud y mi salud. Dios le guarde.